De Canalé, vamos a recibir ahora a la economista de Flaxo, Noelia Abate. ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida, gracias por sumarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a hablar de un día clave. Hoy el Banco Central concretó la mayor compra de dólares en un mes y bueno, las reservas alcanzan con esto, volvieron a bajar de todas formas por el pago de los bonistas. Ayer Argentina realizó este compromiso, ¿no? Con el pago de bonos. ¿De cuánto fue la compra del Banco Central del día de hoy y cuánto suma también a las reservas que son tan miradas, ¿no? Bueno, efectivamente fue una de las compras más importantes que tenemos ya hace bastantes años. Así todo, en lo que va de enero tenemos 710 millones de dólares en lo que son reservas que viene comprando el Banco Central. Y así todo, seguimos teniendo un acumulado en lo que va, digamos, al momento de 6.500 millones de dólares negativos, lo cual es, bueno, un rojo bastante considerable para lo que es el central y sin dudas lo que recién comentabas al respecto de el pago a los bonistas por este vencimiento en capitales e intereses tiene muchísimo que ver porque el gobierno tuvo que desembolsar 4.360 millones de dólares, es decir, prácticamente la mitad de este rojo que está teniendo actualmente el Banco Central, y sin duda es una alerta bastante importante para el gobierno, sobre todo si miramos estas expectativas de dar el cepo y estas promesas que ya no eran solo de campaña, sino que continuaron en lo que va de este año 2024 y por supuesto ahora en 2025. Así que complejiza un poco más este objetivo y por eso es que hace muy poco escuchábamos que el gobierno estaba hablando de, bueno, buscar fondos frescos, buscar darse vuelta a organismos como por ejemplo el FMI u otros proyectos de inversión que puedan venir y realizar inversiones de una cuantía bastante importante para justamente poder avanzar con esta salida del cepo cambiario. Ujú. Bueno, este acuerdo que también tuvo el gobierno con bancos privados, ¿aportan a las reservas, a estas reservas negativas que hoy tenemos? ¿Ayuda o da calma? Me imagino que no, porque recién mencionabas que justamente todavía estamos en rojo, más allá de este repo que llevó adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué desafíos tiene por delante? Bueno, el repo efectivamente fue de 1.000 millones de dólares, es decir, que si lo Ujú. miramos con respecto a los compromisos que tuvo recientemente de 4.360 millones, más el rojo que tenemos de seis Claro. mil quinientos millones de dólares, la verdad que queda un poco corto estos 1.000 millones de dólares, pero lo que podemos esperar es que el gobierno, por un lado, esté tanteando, viendo, bueno, cuál es el sensor social al respecto de este repo, este acuerdo con bancos privados que realizó a una tasa de interés anual del Sí. 8,8%, poniendo como garantía los BOPREALES. Es una suerte de termómetro a ver cómo lo recibe el mercado financiero, porque efectivamente sabe que con esto no alcanza, pero es un sensor para ver qué pasa si seguimos avanzando en la búsqueda de más fondos que aproximadamente Javier Milei decía que necesitaríamos aproximadamente unos 11.000, 12.000 millones de dólares. Ujú. Y el ministro de Economía recientemente también informó que estarían esperando poder concretarlo en lo que va en esta primera mitad de este año. Así que, sin lugar a dudas, este repo no es suficiente, es más bien un sensor, es más bien tratar de conseguir fondos para ir viendo cómo se puede sortear el verano, porque no nos olvidemos que en lo que es el turismo hubo una demanda muy importante de dólares, sobre todo turistas argentinos que estuvieron yendo a Brasil, aprovechando este desfasaje en el tipo de cambio, Brasil siendo muy barato para los argentinos por este retraso en el tipo de cambio, lo cual también nos convierte a nosotros en bastante caros para el mundo en general. Y tampoco nos olvidemos del impacto que tuvo lo que es el sector importador, una Claro. demanda de dólares muy importante por esta eliminación del impuesto país. Ujú. Es decir, estos 1.000 millones claramente no alcanzan para todas las obligaciones y todos los compromisos que tiene el gobierno, es más bien un sensor y efectivamente habrá que ver si en lo que va de este año se avanzará con un préstamo con la institución FMI u otro tipo de acreedor privado, o si con el propio crecimiento económico o la bonanza de nuestro propio país sí podemos conseguir fondos propios para no tener que seguir estando pegados a compromisos y mayores intereses en lo que va de este año. Ujú. Ahora, Noelia, ¿qué crees que va a pasar también con el pago de esos dólares?
por parte de los inversores, ¿van a girar esos dólares al exterior o van a reinvertirlos? Bueno, actualmente es fácil digamos, el envío de las utilidades al exterior, por lo tanto, sería muy atractivo poder enviarlos afuera. Si son Sí. proyectos de inversión muy importantes, sería fácil en el mediano plazo poder enviarlos a casas matrices. Ahora, habrá que ver si se generan los incentivos necesarios para que se generen esa reinversión de utilidades en lo que es nuestro país. Y habrá que ver entonces cuáles son las condiciones que planteamos nosotros, Argentina, para poder captar esos fondos. Ujú. A priori, pareciera ser que, bueno, la búsqueda es tratar de incentivar a través de lo que son los impuestos, pero de cualquier forma, cuando escuchamos al complejo industrial, las quejas con respecto a los impuestos altos siguen estando, por lo tanto no va a resultar ajeno a que aquellos inversores que serían los que el gobierno está esperando que realicen estas nuevas inversiones. Por lo tanto, Claro. creo que aún queda mucho por hacer por parte del oficialismo al respecto de esto. Ujú. Sí, bueno, y un gobierno que también está muy confiado en el sector energético, ¿no? Con respecto a las inversiones y con este RIGI que también está llevando adelante para traer esas inversiones extranjeras. Pero también está el cepo. ¿Cómo ven los inversores el cepo y el tipo de cambio que mantiene el gobierno? ¿Esto es Bueno, atractivo? ¿Genera confianza? Bueno, es muy interesante porque son los dos puntos más complicados para el gobierno, lo que es el dólar y el cepo. Obviamente están ligados. Recientemente, en una entrevista, Javier Milei comentaba que, obviamente, que la intención es poder liberar el cepo, pero que la condición sería que estos niveles inflacionarios continúen manteniéndose en los niveles del 2,5, 2,6. Habrá que ver qué pasa en diciembre. En noviembre tuvimos una inflación del 2,7, del 2,4. Habrá que ver si se sigue sosteniendo en esos valores o si se sigue incrementando. Todo pareciera indicar que se va a seguir sosteniendo alrededor de esos valores, que no va a estar superando el 3%, Ujú. obviamente teniendo en cuenta que además la estacionalidad propia de diciembre con los Claro. aguinaldos, lo que implica para, bueno, el pago de aguinaldos del sector público, también para lo que son las jubilaciones, etcétera. Obviamente las erogaciones que tiene el Estado, los compromisos son mayores en este mes, para el sector privado también es de la misma manera, así que es de esperar que haya una aceleración en lo que son los precios. Sin embargo, digamos, podemos esperar que no perfore de ninguna manera el 3% y que probablemente, si esto sigue ocurriendo en los próximos meses, la intención del gobierno sí sería poder allanar el camino para poder liberar el cepo. Pero de nuevo, si no Ujú. tenemos esta inyección de fondos, esta inyección de dólares, estos más de 10 o 12 mil millones de dólares, difícilmente pueda generarse esta liberación del cepo sin que eso se traslade a digamos, una suba muy considerable de lo que es el dólar y por lo tanto a precios y por lo tanto un poco esto es el huevo y la Claro, gallina. Yo quiero claro. que el precio esté planchado para poder liberar el cepo y que no se me vaya la inflación de nuevo, pero si yo libero el cepo cuando no tengo los fondos, probablemente todos se tiren a los dólares y eso haga que se eleve la cotización de esta divisa. Ujú. Entonces es súper delicado y obviamente que los inversores están observando esto. Yo creo que el gobierno está dando todas las señales, sobre todo en lo que veíamos recientemente, con el repago de las obligaciones, estos 4.360 millones de dólares, es una señal, es una forma de decirle al mercado, Claro. somos de FINA, confíen en nosotros, estamos pagando, de hecho el riesgo país está en torno del 550 de puntos, por lo tanto hay una señal también de respuesta favorable por parte de los mercados financieros. Entonces, bueno, el gobierno está dando todas las señales para que eso suceda. Ahora habrá que ver a qué costo, también puertas adentro, porque todo esto que está respaldado por un superávit fiscal y financiero termina quedando a cuestas de lo que son los sectores más vulnerables, sobre todo cuando miramos cómo se conforma ese superávit fiscal, que principalmente fue por el recorte de partidas, que Ujú. afectan sobre todo a las partidas sociales y también a lo que son gastos de capital, que hacen a los costos de vida de todos. Bien. Entonces, es difícil también invertir en una economía que su consumo y la demanda estén deprimidos. Entonces, creo que es algo que va a estar mirando los inversores y todos aquellos que participen del RIGI, porque es algo que hay que considerar de todas formas. Ujú. Bueno, y es algo que también está mirando de cerca el Fondo Monetario, ¿no? Para finalmente si gira o no las partidas que el gobierno necesita.
Sí, por supuesto. Lo que es cepo cambiario es algo que es primordial para el FMI, es algo que claramente está observando. Ya el año pasado, o ya a principios del año pasado, nos habían dicho 2024 de ninguna manera vamos a estar otorgándoles ningún tipo de fondo, es decir, no cuenten con nosotros para eso, Claro. busquen en otros organismos. Se tocó las puertas, por decirlo en cierta forma, en otros organismos y claramente el volumen de los fondos que se pudieron conseguir fue bastante bajo y no fue significativo para poder avanzar en esta liberación del cepo, pero claramente para que este organismo pueda, entre comillas, confiar en nosotros y poder avanzar en un compromiso de ese tamaño, que sería muy importante, sobre todo para el momento de fragilidad económica que tiene Argentina, claramente, sin dudas, este organismo va a estar mirando cómo va a estar evolucionando el gobierno en lo que es la liberación del cepo cambiario. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, ustedes, gracias. Gracias, Noelia.